Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Tengan un excelente jueves. Es 14 de noviembre de 2024. Es jueves eucarístico. Y te recuerdo, como siempre, dos invitaciones. No las hago yo, las hace el Señor. La primera, que visites tu parroquia, que puedas contemplar a Jesús Eucaristía que está expuesto. Y si no lo está, está resguardado en el sagrario, mis hermanos, una pequeña puerta dorada no va a impedir que puedas platicar y contemplar a tu Señor que está ahí, guardado, custodiado, pero que está ahí también para escucharte. Y la segunda invitación es, recuerda que hoy a las 11 de la noche tenemos nuestra adoración a Jesús sacramentado de manera virtual, un pequeño momento que quizás desde la comodidad de nuestros hogares, pero que podemos ahí unirnos en espíritu con Jesús Eucaristía. Bueno, mis hermanos, ahora nos disponemos para escuchar el Evangelio y lo hacemos como siempre, invocando la luz del Espíritu Santo para que disipe la oscuridad de nuestros pecados, de nuestra ignorancia y que podamos así comprender el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, creo que la reflexión del día de hoy podríamos partir de un primer punto, que sería el de la eternidad. Comprender qué es el concepto de eternidad y de qué manera Dios, al ser eterno, también nos regala un poco de esa eternidad. ¿Para qué? Para darnos una vida eterna. Y hay que recordar, primero que nada, que nosotros tenemos un principio, pero que ya no tenemos un fin. Va a depender de nuestro testimonio, va a depender de qué tan cerca estamos del Señor, si esa vida eterna la vamos a vivir cerca de Él en la salvación que nos ha ofrecido o en la condenación eterna, que entendemos que sería en el infierno. Bueno, hay un principio, pero no hay un fin. Pero te decía, esa existencia que nosotros tenemos se va a sostener en la existencia de Dios. Y Dios, a diferencia de nosotros, no tiene un principio y no tiene un fin. Esto tú lo puedes recordar de manera simbólica cuando participamos en la vigilia pascual. Haz un poco de memoria y en esa celebración del sábado santo por la noche, pues se enciende el fuego nuevo, esta gran fogata en la mayoría o en prácticamente todas nuestras parroquias. Y de ese fuego nuevo que ya se encuentra bendecido por el sacerdote celebrante, pues se van a ir encendiendo los cirios pascuales, pero los cirios los tenemos que ir marcando. Y justamente ahí decimos Dios, principio y fin, el alfa y el omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y entonces nosotros decimos que Dios lo abarca todo. Boecio, un filósofo de los primeros siglos de nuestra era, diría que la eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de la vida interminable. Y entonces en Dios se da esa eternidad, porque no tiene principio y no tiene fin, y que por lo tanto su existencia es interminable. Dios carece de algo que venga después. Dios, es decir, permanece. En cambio, nosotros sí vamos sufriendo corrupción, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, nuestro cuerpo se va corrompiendo. Ya de repente un día uno despierta y ya tiene por aquí una arruguita.
Tenemos ya quizás por ahí alguna cana. Vamos poco a poco perdiendo cierta movilidad. Vamos sufriendo, como decimos comúnmente, los achaques de la vida. Bueno, en Dios eso no sucede. Y también, ¿qué otras cosas van a pasar en nosotros? Bueno, el cambio de mayor trascendencia, por supuesto, va a ser la muerte, esa separación de el alma y del cuerpo. Bueno, hermanos, repito, nosotros al unirnos a Dios, Dios en su gran bondad y en su gran misericordia, nos ha dicho, sabes que yo soy eterno y te ofrezco que tú también te unas a mí en la eternidad. Tu eternidad, tu vida, mejor dicho, tuvo un principio, pero ya no va a tener un fin. Y es una invitación que nos hace el Señor a permanecer cerca de Él. Y creo que ese es el segundo punto a reflexionar del Evangelio, porque el Señor nos dice, el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. Y significa que entonces la vida eterna, mis hermanos, la tenemos que empezar a vivir desde aquí. Yo a veces me pongo a pensar, y lo platicábamos, ¿no? En el Evangelio de hace algunos días, en las personas que guardan una maldad que a veces creo que para muchos de nosotros sería impensable. Imagínate la sangre fría de un sicario para matar. Imagínate la sangre fría de esos sicarios, como los llamaría el Papa Francisco, que son los médicos que practican un aborto. ¡Qué sangre! ¡Qué temple! ¡Qué calidad humana pueden estar mostrando al atentar directamente contra otra vida semejante a la de ellos! ¿Qué sangre también debe de tener una persona que se dedica a secuestrar, a vender drogas, que se dedican a muchos de los males que hoy sufre nuestro mundo? Llámese terrorismo, llámese propagación de enfermedades, llámese, ponle tú el título que quieras. Desgraciadamente la lista cada vez parece ser más larga, parece hacerse interminable, pero que hoy el Señor nos dice, no importa, todo ese mal también tiene duración, va a tener un fin. ¿Y cuándo va a alejarse de nosotros? ¿Cuándo ya no nos va a perjudicar? Cuando estemos con Él. Por eso hay que recordar que en la vida eterna, como Él mismo lo dice en la última cena, esa vida a la que yo voy, pero que volveré por ustedes, es una vida que ya no tendrá sufrimiento, que ya no tendrá dolor, que ya no sabrá de lutos ni tristezas. Bueno, hermanos, necesitamos estar cerca de Él. Y la cercanía de Dios para con el hombre es algo constante, es algo que Él nos manifiesta. Yo estoy con ustedes todo el tiempo. Y hoy el Señor nos dice, voy a estar siempre cerca de ustedes, no voy a dejarlos. Fíjate que también dentro de lo que son las concepciones tanto filosóficas como teológicas, se plantea dos, digamos, modos de existir de Dios. Por un lado está la corriente deísta, con D de Daniel, deísta. Y esa corriente nos dice que, bueno, Dios existe, pero que no participa en la vida de los hombres. Y por otro lado está la corriente teísta, con T de Tito. Y esa corriente teísta nos diría que Dios existe, pero que además participa en la vida del ser humano. Bueno, ahí es donde se encuentra la perspectiva cristiana, en el teísmo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios busca acercarse a nosotros y además busca que nosotros nos acerquemos a Él. No nos impone nada, Él nos ha dado también la libertad para elegirlo, para seguirlo, para amarle, y Él respeta si decidimos no hacerlo. Por eso hoy, mis hermanos, creo que conviene reflexionar en esas dos cosas. Por un lado, si bien es cierto, vamos a pasar por ese trance de la muerte, recordar que la muerte no significa que dejemos de existir. Duele cuando nos desprendemos de un ser querido, pero también debe de permanecer en nosotros la esperanza de que algún día todos nos reunamos en torno a nuestro Señor y que es ahí esa recompensa que Él mismo nos ofrece, un regalo, pero que hay que esforzarnos día con día para que lo podamos obtener. Pero también ese esfuerzo de cada día nos traerá como recompensa en esta vida primera la cercanía, que Dios permanece activo ante nuestro caminar.
que no es un Dios ajeno, que no es un Dios que nos ignore, que no es un Señor que está ahí de barba, sentado en una nube, como nos lo pintaban en los libros del catecismo. No, Dios está cerca de cada uno de nosotros y depende de cada uno de nosotros el sentirlo así, que nosotros tenemos un cristianismo que, repito, pertenece a la corriente del teísmo, con T, y entonces ahí encontramos a un Señor que se nos da y que a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la vida de oración, nosotros nos podemos unir a Él de una manera perfecta. Pues que el Señor nos ayude para que sepamos abrazarle y que así como esta imagen que te he compartido en pantalla, nos sintamos a su lado. Sepamos que Él está con nosotros, que no nos abandona y que nos sostiene en medio de nuestras dificultades. Nos consagramos a la Virgen y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les recuerdo la invitación hoy 11 de la noche para adorar a Jesús sacramentado y ayúdanos con este apostolado compartiendo este video. Que el Señor les conceda su paz, su gracia y su amor.